Hablemos ahora sobre los puertos del microcontrolador. Antes de hablar de los puertos es importante mencionar que los microcontroladores que están en las board Arduino tienen una arquitectura orientada a los registros. Como vemos en este gráfico, ustedes pueden ver que en esta parte central se encuentra la CPU y cada uno de los periféricos que tiene el microcontrolador está representado mediante un registro. Es así como, por decir algo, el puerto K tiene su propio registro que lo representa. El conversor analógico digital tiene su propio registro de configuración, cada uno de los puertos seriales y todos los periféricos que maneja el microcontrolador. No es posible utilizar cualquier periférico del micro sin antes hacer una configuración previa de cada uno de sus registros, modificando en esos registros determinados bits. Cada bit va a permitir que el periférico se comporte de una manera u otra. O sea que tenemos que tener claro que cada vez que vayamos a hacer cualquier configuración a nuestro microcontrolador, esa configuración va a quedar representada en una serie de bits, unos y ceros, en un registro que representa dicho periférico. Veamos ahora cómo manipular directamente los puertos del Atmega 2560. Como hemos dicho antes, el microcontrolador tiene una arquitectura orientada a registros, o sea que cada periférico tiene una serie de registros que le permiten configurarlo mediante la modificación de sus bits. Cuando queremos manipular un puerto, tenemos que tener en cuenta que hay que modificar o utilizar tres registros de control. El primero de ellos es un registro DDR. La X representa la letra del puerto. Si estamos hablando del puerto A, entonces sería DDR-A. Puerto F, DDR-F. Tenemos que utilizar el registro port y el registro pin. El registro DDR me sirve para configurar el sentido en el que va a fluir la información a través del puerto. Con un 0 indico que el puerto funciona como entrada, con un 1 indico que el puerto funciona como salida. Esa configuración de entrada y salida se debe hacer bit a bit en el registro, lo que se refleja en cada uno de los pines del microcontrolador. El registro port es el registro que contiene los valores que se desean sacar por el puerto. Entonces, cuando yo quiero escribir un dato en un puerto, lo coloco en el registro port. Todo lo que coloque en el registro port se va a ver reflejado a la salida del puerto. Y por último, el registro pin es el registro que se utiliza para almacenar los datos que son leídos por el puerto o que son colocados en el puerto y que van a ingresar al microcontrolador. Veamos mediante un ejemplo gráfico cómo sería esto. Supongamos que tenemos este microcontrolador representado por el cuadro más grande y él tiene un puerto. Supongamos que la X sea la letra A. O sea que tendríamos el puerto A. Para manipular el puerto A se requieren tres registros: port A, DDR-A y pin A. En cada registro, los bits que él posee representan los pines del puerto en cuestión. Si yo configuro el registro DDR de ese puerto de la forma en que aparece aquí, tendría un 1 en el bit 0, un 1 en el bit 1, un 0 en el bit 2, un 0 en el bit 3. ¿Qué significa esto? Que el pin 0 y el pin 1 del microcontrolador van a estar configurados como salidas, mientras que el pin 2 y el pin 3 como entradas. Es claro que al modificar yo cada uno de los bits del registro DDR, indico el comportamiento del puerto, sea entrada o salida. Si al registro port del mismo puerto yo le cargo este valor, no todos los bits que yo cargo en este registro van a salir por el puerto en cuestión, debido a que los bit 2 y el bit 3 del DDR configuraron el puerto como entrada, entonces el bit 2 y el bit 3 del puerto X no van a poder salir debido a que sus pines respectivos no están como salida sino como entrada. Miremos ahora. Entonces del registro por X solamente el bit 0 y el bit 1 se ubican en la parte exterior del puerto, ya que esos pines son salidas. ¿Qué sucede con el registro pin de este puerto? Se esperaría que cada uno de sus bits
representen los valores que están a la entrada del puerto al cual este registro pertenece. Nuevamente, como el bit 0 y el bit 1 del puerto en cuestión están como salida, no es posible hacer llegar datos desde el exterior hacia el registro PIN. Veamos. Los datos que sí pueden ubicarse dentro del registro PIN serían los datos que se encuentran en el PIN 2 y el PIN 3 del puerto, ya que estos pines fueron configurados como entradas. Los 2 bits del registro PIN que no tienen acceso al exterior del puerto se cargan con cualquier valor. En este caso podemos colocar allí una X, puede ser un 1 o un 0. Serían valores no confiables ya que no son leídos desde el exterior del microcontrolador debido a la configuración del DDR. Veamos un ejemplo de cómo manejar los puertos utilizando registros en Arduino. Supongamos que tenemos este circuito, como vemos acá, es un Arduino Mega conectado a una barra de LEDs a través de los pines 22 al 36 y tiene dos entradas que están conectadas al pin 21 y 20. Las entradas utilizan una configuración de los puertos con resistencias pull-up internas. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo este un pin del microcontrolador, internamente existe una resistencia conectada de esta forma hacia el pin. Internamente la resistencia está conectada a 5 voltios. Y hacia el interior del microcontrolador se observa el nivel de voltaje presente en este nodo de acá. Entonces, si no tenemos conectado nada en el pin de nuestro microcontrolador, normalmente se va a leer un estado lógico alto debido a que este nodo está conectado directamente a 5 voltios. ¿Qué sucede si nosotros colocamos allí un switch o un pulsador? Supongamos que vamos a conectar un switch de esta manera, directamente a la tierra. Cuando el switch está abierto, seguimos viendo en el nodo en cuestión un valor de 5 voltios o un estado lógico alto. Cuando cerramos el switch, en este punto del nodo aparecen 0 voltios debido a la tierra, la cual se va a conectar directamente al nodo. De esa manera, nosotros podemos conectar externamente al microcontrolador un pulsador o un switch sin ningún otro tipo de elemento extra. ¿Qué programa tiene cargado entonces este microcontrolador? Vamos a ejecutarlo. Como observamos, la resistencia pull-up interna conecta el nodo de entrada a 5 voltios y cuando yo cierre este switch han de aparecer 0 voltios. Entonces, cuando las dos entradas valen 1, pues tienen un estado lógico alto, todos los LEDs de acá van a estar prendidos. Recordemos que van del 22 al 36. Si yo cierro el switch conectado al pin 21, se apagan algunos LEDs. Si cierro ambos switches, los dos LEDs están apagados. Y si dejo cerrado solamente el switch conectado al pin 20, observemos que los LED que estaban apagados cuando el primer switch estaba cerrado, ahora se encienden y los otros se apagan. ¿Cómo se hizo este programa? Para hacer el programa requerimos de algunas funciones, las cuales tengo definidas en su prototipo en la parte inicial. En el setup voy a configurar todo lo referente a cada uno de los puertos. Y en el ciclo principal, en el ciclo loop, lo que voy a estar es revisando el estado de los pines 20 y 21 para tomar acción de cuál de las funciones voy a invocar. Estas funciones tienen la finalidad de encender y apagar los LEDs según la lógica que hemos definido. Miremos la configuración inicial de los puertos. Requiero conectar los LED de los pines 22 al 36 como salidas. La pregunta es, ¿esos pines del Arduino a qué puertos del microcontrolador Atmega 2560, que es el microcontrolador de esa tarjeta, están asociados? Los pines 22 al 28 están asociados al puerto A. Por lo tanto, para configurar el sentido de operación de esos pines, me refiero al registro DDR-A. Los pines 30 al 36 van conectados al puerto C. Por lo tanto, para configurar los pines como entrada o salida me debo referir al registro DDR-C. Y los pines 20 y 21 están conectados al puerto D.
Por lo tanto, debo modificar el registro DDR-D. Hay que tener en cuenta que cada uno de los pines de la tarjeta Arduino Mega y de cualquier otra tarjeta están asociados directamente a los puertos del microcontrolador que reside en dicha tarjeta. Veamos un poco acá. Nosotros queremos utilizar el pin 20 y 21 como entradas. Ese pin 20 y 21 corresponden a los pines 44 y 43 del microcontrolador central, pues que vendría representado por este cuadrado. Esos pines 44 y 43 están asociados directamente al puerto D. Pin 0 del puerto D, que es el pin 43, o sea el 21 de la tarjeta, y pin 1 del puerto D, que sería el pin 20 de la tarjeta. Cada uno de los pines del Arduino puede tener varios usos. Observen acá los diferentes usos que tienen cada uno de ellos. Lo importante es que a la hora de configurar los puertos del Arduino utilizando los registros de control DDR, port y pin, tenemos que saber exactamente a qué puerto pertenecen los pines que vamos a utilizar. En el caso de los LEDs están conectados desde el pin 22 al pin 36. El pin 22 al 36 están asignados a dos puertos diferentes. Del 22 al 28 pertenecen al puerto A, siendo los pines A0, A2 y A4, y del 30 al 36 están conectados al puerto C. El ATmega 2560 pues cuenta con bastantes puertos. Tenemos puertos hasta el nivel A, B, C, D, E, F, G y H. Veamos cómo se realiza la configuración en el programa. El pin 22 al 28 es salida. Entonces, como esos pines están conectados al puerto A, puntualmente al A0, A2, A4 y A6, entonces configuramos los respectivos bits del registro con unos para activar esos pines como salida. Observen esto. Bit 0 en 1 indica que el A0 va a ser salida, o sea el pin 22. El bit 2 en 1 indica que el A2 es salida, o sea el pin 24. Y así para los otros pines del 26 al 28. Para configurar los pines del 30 al 36 vamos a seguir el mismo procedimiento. Si yo coloco en 1 el bit 1 del DDR-C, estoy diciendo que el pin 1 del puerto C es una salida, o sea el 36. Configuro el bit 3 con un 1. Eso indica que el pin C3 del puerto C del microcontrolador es salida, que corresponde al pin 34 del Arduino. El bit 5 del DDR-C en 1 indica que el pin 5 del puerto C va a ser salida, que corresponde al pin 32 del Arduino. Lo mismo para el bit 7 del DDR-C, indicará que el pin 7 del puerto C va a ser salida, o sea el pin 30. De esa forma, con estos dos registros configuro los pines 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36 como salidas. En el caso de los pines que están conectados a los pulsadores de entrada, estos pines corresponden al puerto D. El pin 21 y el 20 corresponden a los pines de 0 y de 1. Como inicialmente quiero esos dos pines como entradas, los configuro en el registro DDR con ceros. Si deseo que todos los demás pines de ese puerto sean entradas, se configuran con 0. Por defecto, muchos microcontroladores apenas se encienden tienen todos sus pines digitales configurados como entradas para evitar daños por cortocircuitos. Ahora, como es necesario conectar estos dos pines a una serie de pulsadores que requieren resistencias pull-up internas, la forma de lograr esto es de la siguiente manera. Una vez configurados los respectivos pines del puerto como entradas, en el registro por D se deben colocar un par de unos. Habíamos dicho que este registro por era para escribir. En este caso, estos dos unos no van a salir por los pines 0 y 1 del puerto D, pero estos valores que están acá me van a servir para activar las resistencias pull-up de esos dos pines en particular. Observemos que en la simulación, cuando los switches no están cerrados, el estado que estoy observando a través de estas ondas presenta un estado lógico alto, es decir que internamente el pin está conectado a una resistencia pull-up. Una vez configurados los puertos que vamos a utilizar, por defecto los
inicializo en ceros para que cualquier LED que esté conectado a ellos esté apagado. En el ciclo principal, que sabemos que se repite infinitamente, lo que voy a hacer es estar chequeando constantemente el valor del pin 20 y el pin 21. Para ello utilizo una serie de if. Lo que hago es revisar en cada registro pin el valor del bit correspondiente al pin del Arduino que yo quiero observar. Si miro el pin D en el bit 0, estaré chequeando el pin 21 del Arduino. Si reviso el pin 1 del pin D, estaré chequeando el pin 20 del Arduino. Utilizando la función bitread, lo que hago es chequear un bit en particular del registro. Entonces, si el bit 0 del pin D vale 0 y el bit 1 del pin D vale 0, llamo la función off. Si el bit 0 vale 0 y el bit 1 vale 1, invoco salida. Si tengo la combinación 1-0, invoco salida 2. Y si tengo la combinación 1-1, cuando el pin 20 y el 21 valen 1, invoco la función on. Más abajo vamos a configurar cada una de esas funciones. ¿Qué hace la función off? Simplemente apaga todos los LEDs. Ya sabemos que los LEDs están conectados en estos pines, del 22 al 36 en pasos de 2. Utilizo un ciclo for, el cual lo incremento de 2 en 2 para colocar los bits respectivos del puerto A en 0, con la función bitClear. Lo mismo hago para el puerto C. La instrucción salida 1 lo que hace es encender los bits 0 y 4 del puerto A, 7 y 3 del puerto C. El 0 y el 4 del puerto A corresponderían al pin 22 y al pin 26, y el 7 y el 3 del puerto C corresponderían a los pines 30 y 34 del Arduino. De la misma manera, hago lo mismo con la salida 2. Observen que dentro de esta función invoco la función off para tener apagados todos los LEDs antes de colocar la nueva configuración de encendido. Por último, cuando quiero encender todos los pines conectados a los LEDs, lo que debo hacer es colocar en sus respectivos registros port el valor de 1 en el pin en particular que quiero encender. Por último, voy a mostrarles cómo correría el programa en el circuito real. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el puerto al cual va a estar conectado nuestro Arduino. Y segundo, escoger la placa. En el caso del Arduino Mega es esta que está aquí. Compilamos el programa y lo descargamos. Al final nos tiene que salir este mensaje que nos dice que el programa fue correctamente cargado en el microcontrolador. En el circuito real podemos ver el comportamiento. Aquí tenemos los dos switches que no tienen resistencias externas, están conectados directamente a través de estos cables al microcontrolador. Ambos están cerrados. En este caso tendríamos 0, 0 y todos los LED están apagados. Observen, si activo uno y el otro, cambian los LEDs, y si enciendo ambos, emprenden todos. Si apago los dos, se apagan todos también.